empezar pidiendo disculpas anticipadas porque probablemente me tenga que marchar antes de que finalice. Luego César se quedará entrando al detalle de las inversiones en infraestructuras. Sabéis que es nuestro portavoz del área del Congreso de los Diputados y por tanto él va a abordar ese tema, que lo hará con más detalle que yo. Y yo quería iniciar la intervención recordando que los presupuestos generales del Estado son la herramienta con la que materializamos nuestras políticas. Es importante, muy importante, por supuesto, las inversiones en infraestructuras, pero no es menos importante y creo que es destacable porque al final se preocupan menos titulares estas inversiones que van destinadas a mejorar el día a día de la ciudadanía, ¿no? El gasto social y las inversiones en mejorar la vida de nuestros ciudadanos, el rendimiento de nuestras empresas y la capacidad económica de nuestros autónomos y autónomas. Estos presupuestos, como decía, no olvidan nuestras demandas, las demandas de la provincia de Cáceres en infraestructuras, pero incluyen también el gasto social necesario para avanzar en justicia social a la vez que abordamos, que abundamos en ese proceso de transformación imprescindible de nuestro sistema productivo que tan necesario se evidenció durante la pandemia y que además sabemos que se ha quedado obsoleto y que necesita abordar un proceso profundo de transformación para dar respuesta a los retos del mundo actual. Entrando directamente en lo que afecta a la provincia de Cáceres, destacar dos ideas importantes para aquellos que repiten como un mantra que en Cáceres nos invierte. El esfuerzo inversor hecho en la provincia de Cáceres nos sitúa como la segunda provincia en inversión por PIB de España, la segunda provincia en inversión por PIB de España, y registra el mayor aumento de la inversión en Extremadura con un 21,59%. Quienes defendemos nuestra tierra no nos podemos callar y hemos de decir además sin ningún tipo de complejo que estos presupuestos son unos buenos presupuestos para Cáceres. Lo dicen las inversiones que contienen y también lo dice el Partido Popular con su valoración. Aquí quiero incidir en que la valoración que ha hecho el Partido Popular hasta ahora es una valoración carente de todo rigor. En ningún momento entran a analizar las cuentas y lo único que hacen para hacer la valoración de los presupuestos generales del Estado es recurrir a sus mantras de siempre, a sus eslóganes de siempre. Sánchez quiere seguir en la Moncloa, metemos el dinero en los bolsillos de la ciudadanía. Que Sánchez o que el Partido Popular, que por supuesto que el presidente Sánchez va a tener una continuidad en la Moncloa con estos presupuestos generales del Estado es una buena noticia para todos los ciudadanos y ciudadanas porque renovarán la confianza en el presidente Sánchez. Evidentemente, si la renuevan es porque estos presupuestos son buenos para la mayoría social de este país. Y con respecto a la cuestión fiscal y al tema de meter la mano en el bolsillo de la ciudadanía, las medidas que contiene este presupuesto son medidas que van dirigidas a la mayoría social de este país. Y las voy a detallar brevemente para que no quede ninguna duda. Miren, la reducción por rendimiento de trabajo de los trabajadores y trabajadoras que cobren salarios hasta 21.000 euros va a suponer una media reducción de IRPF de 400 euros, además de la excepción para aquellos que tengan sueldos de hasta 15.000 euros. Hay un incremento en las reducciones para los rendimientos de actividades económicas que reducirá la carga fiscal de nuestros autónomos en una media de 120 euros. O las pequeñas y medianas empresas se van a beneficiar de la rebaja del tipo nominal en el impuesto de sociedades con una media de más de 715 euros. Si analizan el perfil de la población de nuestra provincia, podrán concluir sin ningún tipo de duda que la mayoría social, la mayoría de la población de la provincia de Cáceres será beneficiaria de estas medidas. Por el contrario, si recordamos en qué se traducen las recetas del Partido Popular, no hace mucho hemos podido comprobar cómo sus recetas fiscales van dirigidas a las grandes fortunas, al 0,2% de la población más rica en aquellos gobiernos donde ellos gobiernan, valga la redundancia, recordándonos de alguna manera a las amnistías fiscales de la crisis del 2008, pero además la contraparte que esto tiene, por supuesto, es el recorte en los servicios públicos. Nosotros, por el contrario, el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, por el contrario, apuesta por una fiscalidad que beneficia a la mayoría social del país y además, como decía inicialmente, reforzamos nuestro estado de bienestar. Los porcentajes de incremento probablemente ya lo sepan porque llevamos desde el viernes con ellos, pero yo sí quiero hacer un repaso rápido a los que creo más destacables. El aumento en el 150% del gasto para la dependencia, reforzando un sistema que fue desmantelado durante los gobiernos del Partido Popular. El gasto en sanidad que aumenta un 29,50% y yo aquí quiero también poner foco de atención en los 172.000 millones destinados a
desde el último gobierno del Partido Popular. Se refuerza la lucha contra la violencia de género con más de un 24% de recursos. Devolvemos el poder adquisitivo a nuestros pensionistas, mermado durante los gobiernos del Partido Popular. Aquí los datos son claros. Un 8,5% de subida en este presupuesto general del Estado frente al 0,25% del Partido Popular y garantizar la sostenibilidad del sistema con un ingreso en la hucha de las pensiones de 2.957 millones de euros frente a los 61.772 millones de euros que estimó el Partido Popular. Son una apuesta por unos servicios públicos fuertes que tan necesarios han evidenciado durante la pandemia y reconocen el trabajo esencial de los empleados públicos con el incremento de sus salarios. Pero también decía que este es un presupuesto que no solo avanza en gasto social, sino que también abunda en esas transformaciones imprescindibles de nuestro modelo productivo que están en pleno proceso de cambio. En este sentido quiero destacar la inversión en I+D+I sin precedentes de más de un 49% en recursos que concretamente en la provincia de Cáceres tiene su máxima expresión, como todos ustedes saben, en los 2,5 millones de euros destinados al Centro Internacional de Investigaciones en Almacenamiento Energético. Por otro lado, con estas cuentas también se tiene muy en cuenta a nuestros jóvenes. La inversión en políticas para jóvenes aumenta en un 13,2%. Y en cuanto a actuaciones concretas, creo que es importante destacar las ayudas para la emancipación de las jóvenes y de los jóvenes con la consolidación del bono de alquiler para jóvenes y con la puesta a disposición de más recursos para garantizar la vivienda en alquiler asequible. Se dota en recursos para la formación en nuevas tecnologías, la formación en un momento, como decía, en el que nuestro sistema productivo está en pleno proceso de cambio, es imprescindible para garantizar el empleo a nuestras y nuestros jóvenes. Refuerzan la atención a la salud mental. Creo que hoy es importantísimo además destacar esto en el Día Internacional de la Salud Mental que se ha visto especialmente debilitada entre los jóvenes y las jóvenes por las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID. Y se dotan de 15 millones para el Plan de Empleo de Extremadura, que evidentemente tendrá una repercusión directa también en el acceso al empleo de los jóvenes y de las jóvenes. Para terminar, quiero hacer una mención a algunos de esos proyectos que, según, como decía, estos eslóganes que lanza el Partido Popular y que además, insisto, demuestran la ausencia de rigor porque evidencian que no se han leído las cuentas, quiero destacar, como decía, algunos de los proyectos que sí son una realidad en estos presupuestos y que en los gobiernos del Partido Popular ni estaban ni se les esperaban. Me refiero a la alta velocidad, que como decía mi compañero César Ramos, dará el detalle de las inversiones. Me refiero a la autovía Cáceres-Badajoz, que podremos cuestionar si las cantidades son o no las adecuadas, pero lo que sí es cierto es que esta obra va a empezar ya, esta obra es una realidad y por fin una infraestructura tan demandada en nuestra región va a tener, desde luego, su materialización. Otro proyecto importantísimo para la ciudad de Cáceres, que estaba condicionando su desarrollo y que también durante los gobiernos del PP nunca jamás se hizo nada al respecto. El proyecto de saneamiento, depuración y abastecimiento de agua en la ciudad de Cáceres. Insisto, que el Partido Popular se dé a las cuentas. Las cantidades están reflejadas en el anexo de inversiones de este presupuesto. Y por último, el Museo de Cáceres. El Museo de Cáceres esperamos que liciten las obras antes de final de año y se financiará con respecto a los planes de recuperación del turismo, concretamente con el plan de rehabilitación del patrimonio histórico que mejore el turismo de calidad. Para finalizar mi exposición, insisto en que entiendo que el Partido Popular no entra al detalle de estas cuentas porque tendría que explicar por qué, además de que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa, no están de acuerdo con ninguna de estas medidas que hemos anunciado. Son buenas y positivas, evidentemente, para toda la ciudadanía, para nuestros autónomos y para las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Cáceres. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Belén, estos son unos magníficos presupuestos para la provincia de Cáceres, pero seguramente estén acostumbrados a que todos los partidos que han gobernado y han presentado unos presupuestos digan lo mismo, que son unos magníficos presupuestos para la provincia de Cáceres. La diferencia es que pintar en un mapa es relativamente sencillo, poner cifras en un papel es relativamente sencillo, pero lo complicado es licitar obras, ¿no? Y es lo que ha hecho este gobierno. Cuando llegó el Partido Socialista al gobierno en 2018, nos encontramos en que la mayoría de
estaban pendientes en la provincia nunca se licitaban, nunca se contrataba obra y tenía una aplicación muy sencilla. Esos proyectos no tenían ni el proyecto aprobado ni se podían licitar porque no se habían hecho los trámites administrativos necesarios para ello. Fijaros, en muchos de los casos incluso nos encontrábamos que la declaración de impacto ambiental, que es obligatoria para cada uno de los proyectos de inversión, no se había hecho, o en algunos casos incluso lo que se había hecho era que se había eliminado, se había dejado caducar. Eso era una desesperación permanente. Como digo, cuando llegó el Partido Socialista al gobierno, nos encontramos que la mayoría de cosas que se podían hacer era imposible ejecutarlas. Este presupuesto es el presupuesto más inversor que ha tenido la provincia. Hemos pasado de una situación en la que el PP abandonaba la provincia, en el que veíamos permanentemente todas esas actuaciones que quedaban pendientes y nunca se ejecutaban, que ahora son una realidad. Todas y cada una de las actuaciones que estaban pendientes con estos presupuestos y estos gobiernos son una realidad. Permítanme que señale unos cuantos de ellos porque creo que es lo que visualiza todo lo que se ha hecho durante estos años. El nuevo puente de Cabezuela del Valle, que ya esperándose durante mucho tiempo en la comarca del Jerte, que es imprescindible para el desarrollo de la zona, que es imprescindible para el turismo de la zona, que ya se ha licitado, se ha contratado, se ha adjudicado y próximamente empezará la obra con 7,4 millones de euros. La autovía Cáceres-Badajoz, que además también señalaba mi compañera Belén, es una autovía importantísima de la que tanto se ha hablado y de la que nunca se sabía nada. Fue este gobierno el que permitió que se transfiriera esa carretera, que era de titularidad autonómica, se le transfiriera al Estado para que pudiera ser una realidad. Y vemos cómo ya la obra sale de licitación, se contratará próximamente y el año que viene estará al servicio la obra. Es cierto que mucha gente dice qué pasa con los siguientes tramos, cuándo se va a presupuestar los siguientes tramos y cuándo pueden ser una realidad. Creemos que lo importante es que empezara. Si esa autovía no empezaba, el primer tramo es imposible que continuara. Y además, mucha gente también pone el foco en los 5 millones de euros que aparecen en presupuesto en 2023. Cualquiera entenderá que si una obra va a empezar el año que viene no se va a poder ejecutar todas las partidas que vienen en eso. Por eso, si vemos los plurianuales de esa obra en 24 y 25, aparecen las mayores partidas que son de 43 millones y de 36 millones. Es una realidad y el mayor compromiso que se ha dado con la autovía Cáceres-Badajoz es gracias a un gobierno socialista. 93 millones de euros que se van a invertir en ese primer tramo. Y vamos a continuar con ella, que nadie tenga la duda de que el Partido Socialista, si sigue gobernando, esa autovía se seguirán contratando tramos y será una realidad lo antes posible. La variante de Malpartida de Cáceres, tan necesaria para la comarca de Tajo-Salor, que permite una gran fluidez, o que va a permitir una gran fluidez de toda la gente que circula cada día por ella para ir a sus trabajos desde otras poblaciones y que se van a invertir y ya se han licitado 50 millones de euros. Algo que, como otras de las actuaciones que hemos dicho, siempre el Partido Popular pintaba, reflejaban los presupuestos, pero nunca eran realidad. Y con este gobierno es una realidad. Pero también tenemos la rotonda que se está ejecutando a día de hoy en Plasencia, en el norte, en la A66. Tenemos también los presupuestos para Martín Palomino, algo que era muy esperado durante tiempo y que nunca se hacía realidad. Todo lo que estaba pendiente en la provincia de Cáceres, gracias al Partido Socialista, se va a llevar a cabo. Y lo que no queremos es que vuelva a pasar como con tantas actuaciones, que cuando llegamos vivos, no solo que no se contrataba obras nuevas, sino que mucha de la obra que estaba pendiente se paraba mientras estaba la obra, o incluso había contratos que se llegaban a rescindir y no se ponían en marcha. Hemos acelerado las obras del AVE. Para nosotros el tren es una prioridad y se ha demostrado durante estos tiempos. En la provincia de Cáceres la alta velocidad solo tenía el tramo que está entre Plasencia y Badajoz, que se ha puesto en servicio hace poco y que era lo único que nos ha permitido poner en marcha este año, que creemos que es una gran noticia. Los extremeños llevan mucho tiempo esperando para tener unas infraestructuras ferroviarias como las que tiene el resto de España. Es cierto que no tenemos lo que nos merecemos, es cierto que no tenemos todo lo que esperamos tener, pero sí es cierto que los primeros pasos se han dado con este gobierno. Y hay gente que se pregunta que por qué de Plasencia a Badajoz este año se ha puesto en servicio todo. Y la explicación es muy sencilla. Falta la electrificación, que se pondrá en servicio el año que viene, y que cuando llegamos al gobierno no tenía ni la declaración de impacto ambiental. El gobierno anterior no había hecho los trámites necesarios para que se pudiera licitar y terminar la obra. Hay gente que se pregunta por qué no está terminado el bypass de Mérida, que va a permitir un ahorro considerable de tiempo entre Cáceres y Badajoz o entre Cáceres y Mérida. Y tiene una explicación también muy sencilla. Cuando llegamos al gobierno, esa obra estaba rescindida, el contrato no se había ejecutado, hubo que volverla a contratar, se está ejecutando y el año que viene estará en servicio.
están en marcha y ha sido el Partido Socialista el que ha conseguido que ello sea una realidad. Se ha hablado mucho de cuáles son los plazos para poner en servicio ese tramo de Plasencia Navalmoral, por lo que aparece en presupuestos. Si se fijan en los presupuestos, las partidas más importantes aparecen para 2023, 2024 y 2025. Por lo que esperemos que en esa fecha esté ya terminado y esté en servicio. Evidentemente también aparece alguna partida para el año siguiente, pero son partidas menores para complementar todo lo que se tiene que hacer para finalizar. Pero además hemos hecho cosas que no estaban previstas y que este gobierno ha vuelto a pintar. La nueva estación de Plasencia, que tiene que permitir que los placentinos tengan las mismas oportunidades que el resto, que el PP borró, y digo literalmente, borró del mapa, este gobierno lo vuelve a poner. Y aparecen los presupuestos para su estudio informativo y para que sea una realidad lo antes posible. Creemos que la gente de Plasencia tiene que tener los mismos derechos que tienen el resto por los que pasa el tren de alta velocidad, y por eso este gobierno, después de la cerrazón del alcalde de Plasencia, que se negaba a hacer una nueva estación, haya entrado en razón después de que el Consejo Económico y Social de Plasencia, a propuesta del Grupo Socialista, propusiera la nueva estación para que Plasencia no se quedara descolgada, y este gobierno ha cogido el guante y en los primeros presupuestos ya la ha planteado. Y hay un anuncio que hizo la ministra en su última comparecencia en Extremadura, que es la electrificación Plasencia-Humanes, que ya aparece en estos presupuestos, y que va a permitir que las mercancías puedan salir y llegar de Extremadura hacia Madrid de una forma mucho más rápida, mucho más sencilla y mucho más óptima. Muchos creerán que esta actuación, la electrificación convencional, no tiene importancia. Y fijaros la importancia que tiene que a partir de que esté terminada, que puede ser en 2025, la electrificación Humanes y Plasencia pueda permitir que todos los trenes eléctricos de los que dispone Renfe puedan servir para esta línea. Si no, no servirán. Si no, tendríamos que esperar a que estuviera terminada la parte de Castilla-La Mancha, que como todo el mundo sabe, por culpa del gobierno del Partido Popular, se dejó caducar la declaración de impacto ambiental y hemos tenido que empezar de cero. Reconozco que cuando la gente dice que se siente desesperada porque ve que no hay ninguna partida presupuestaria en el tramo de Castilla-La Mancha, tiene razón. Es más, nosotros somos los que nos sentimos más desesperados por esa situación. Pero hay que señalar al responsable de esa situación que hemos dicho muchas veces. Es imposible que aparezcan partidas presupuestarias en el tramo de Castilla-La Mancha cuando todavía no se han terminado los trámites para la declaración de impacto ambiental. Y alguien que preguntará que por qué no corremos más. Y le diremos que la ley no permite que corramos más, que la declaración de impacto ambiental tiene sus plazos, que este gobierno ha terminado el estudio informativo y que se ha empezado el proceso para la declaración de impacto ambiental. Si el Partido Popular, durante el gobierno del señor Rajoy, y estando de ministro Íñigo de la Serna, no hubiera dejado caducar esa declaración de impacto ambiental, ahora todos los tramos entre Castilla-La Mancha, entre Madrid y Extremadura, estarían en obras y seguramente en 2025 estarían en funcionamiento. ¿Cuánto vamos a sufrir los extremeños por esa decisión que tomó el Partido Popular? Por eso reconozco que tengo claro una cosa, que esta tierra no se puede permitir a que el Partido Popular vuelva al gobierno de España, porque ello supondría que aunque nosotros hayamos lanzado todas estas obras, las hayamos presupuestado, se vuelvan a parar como ya hicieron antes, se vuelvan a parar, se vuelvan a rescindir y tardemos muchos años en tener lo que creemos que es de justicia. Hay otras muchas actuaciones que aparecen en estos presupuestos. El Centro de Investigación, el Centro Ibérico de Investigación y Almacenamiento Energético, es un proyecto nuevo que lanzó este gobierno, y para que se hagan una idea de la importancia y de cómo se ha apostado por parte del gobierno en ello, hay una cifra que lo dice todo. A finales de 2022, a finales de este año, el gobierno de Extremadura habrá recibido del gobierno de España 72,5 millones de euros, 72,5 millones de euros para que sea una realidad. Alguien dirá, qué pequeña cifra la que aparece en estos presupuestos para el centro, que son 2,5 millones de euros, que son los que sirven para completar los 75 millones comprometidos. 72,5 millones de euros a finales de este año habrá recibido en total el gobierno de Extremadura para que ese centro sea una realidad. Un centro que va a permitir que Cáceres, la provincia de Cáceres y Extremadura tengan un futuro esperanzador, que los extremeños podamos soñar que podamos tener un desarrollo industrial, que los cacereños podamos soñar que podamos tener un desarrollo industrial a partir de las tecnologías de energías renovables. Y por eso puede ser de las inversiones más importantes que ha recibido esta ciudad en los últimos años. Pero en estos presupuestos no solo aparecen partidas para inversiones, no solo aparecen partidas para hormigón, no solo aparecen partidas para acero, sino que también aparecen para las personas. Vemos cada día cómo extremeños se montan en las estaciones, pasan por las estaciones de tren de Extremadura
tren para ir a su trabajo. 12.000 extremeños a día de hoy ya disponen del bono gratuito para viajar en tren, que permite además, y lo he podido comprobar personalmente, cómo extremeños, como estudiantes extremeños que se han tenido que ir a estudiar a Madrid puedan venir a visitar a sus familias todos los fines de semana. Como extremeños que cada semana se tienen que ir a otras poblaciones para poder trabajar, pueden volver a visitar a sus familias porque lo pueden hacer de forma gratuita. Esta medida, que es, creo, de las más importantes que se ha llevado a cabo, lo que permite es acercar a las familias, permite acercar a los estudiantes, permite que los extremeños podamos volver a nuestra tierra, permite que la gente se pueda sentir como en otra zona, que puede trabajar en un sitio pero puede volver cada fin de semana a su tierra. Bueno, Belén también ha nombrado ya la parte de la depuración de aguas, que es una de las cosas más importantes que queda en la población de Cáceres. Primero, el abastecimiento, que está pendiente, está terminando el proyecto, la redacción del proyecto para el abastecimiento de la ciudad de Cáceres, que se licitará la construcción dentro de muy poco y que permitirá que Cáceres no tenga que mirar al cielo permanentemente para ver si llueve, para ver si podemos disponer de los recursos hídricos, no solo para nuestra vida diaria, sino para el desarrollo industrial. El proyecto de abastecimiento de Cáceres, que conocéis perfectamente, que conectará el Almonte, es decir, Alcántara, con Cáceres, permitirá 3 veces la capacidad, 3 veces como mínimo la capacidad que tiene actualmente el Guadiloba. Garantizará que cualquier proyecto que se plantee venir a Cáceres pueda venir. Se planteará que Cáceres, como decía, tenga garantizados los recursos hídricos que necesitan cada día para poder seguir funcionando. Como he dicho, creo que estos presupuestos permiten que los cacereños nos sintamos orgullosos. Alguien dirá que podría haber más, siempre puede haber más. Pero es cierto que en el tiempo que llevamos en el gobierno hemos comprobado cómo todos los proyectos, y digo, todos los proyectos que estaban pendientes en la provincia de Cáceres se han puesto en marcha, están en obra, están licitados, y no solo como hacía el Partido Popular, que lo ponía en presupuesto, lo pintaba en un mapa, pero no en realidad. Como digo, un único temor. Todos estos proyectos que nos ha costado tanto trabajo sacar adelante, que incluso algún medio de comunicación en algún caso hace poco ponía en duda el trabajo de los diputados extremeños, de los senadores extremeños, yo digo que los diputados y senadores cacereños nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho en este tiempo. Hemos conseguido para nuestra tierra todo lo que siempre nos pedían los cacereños que defendiéramos. Hemos conseguido, como nos comprometimos, a ser la voz de los cacereños en el Congreso. Hemos hablado permanentemente, como no había ocurrido en ninguna legislatura, de los temas de Extremadura, tanto en el Senado como en el Congreso. Hemos permitido que esta tierra se sienta orgullosa de tener la mayor inversión que va a recibir la provincia en la historia reciente de nuestro país y de nuestra región. Y por eso, si alguien me pregunta, como hacen algunos en las redes sociales, si nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo, sí, nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo. Eso no quiere decir que no nos resignemos, que no vayamos a seguir trabajando y que no vayamos a seguir luchando, primero, para que todo lo que estaba pendiente se termine, para que las obras continúen y, sobre todo, para